En el fútbol solemos quedarnos con los goles, con las celebraciones, con los títulos, pero casi nunca miramos lo que ocurre cuando se apagan las luces del estadio. Adriano Leite Ribeiro fue uno de los delanteros más dominantes que ha visto el fútbol moderno. Una zurda brutal, un cuerpo imposible de frenar, un talento generacional, pero también fue un hombre roto, un niño que nunca dejó de extrañar su hogar, un hijo que jamás superó la pérdida de su padre. Esta no es la historia de un futbolista que se perdió. Es la historia de alguien que nunca estuvo preparado para el mundo que lo idolatró. Adriano nació en Vila Cruzeiro, una favela situada en la zona norte de Río de Janeiro. No era una favela cualquiera. Era una de las más violentas, dominada durante años por el narcotráfico. En Vila Cruzeiro, los niños crecen rápido. O no crecen. Las balas eran parte del sonido ambiente. Las armas no sorprendían a nadie. La policía y los traficantes convivían en una tensión constante. Adriano creció viendo amigos perderse en el crimen, viendo oportunidades desaparecer antes de nacer. Y sin embargo, él era distinto. No era un niño rebelde. Era tímido, introvertido, muy apegado a su familia. Su padre, Almir, trabajaba duro y siempre estuvo presente. No lo presionaba con el fútbol. Solo quería que su hijo estuviera a salvo. Adriano ha contado en varias entrevistas que su padre era su refugio emocional, la persona con la que podía hablar cuando el miedo aparecía. El fútbol, para Adriano, no era fama. Era una manera de sacar a su familia de la favela. Mientras otros niños soñaban con ser estrellas, Adriano jugaba porque ahí se sentía libre. Jugaba en la calle, en canchas improvisadas, con pelotas gastadas, y rivales mucho más grandes que él. Desde chico era físicamente dominante, fuerte, potente, difícil de derribar. Pero también tenía algo poco común. Una zurda educada, precisa, violenta. Flamengo lo captó joven. Y cuando entró a las inferiores, los entrenadores notaron algo curioso. Adriano no hablaba mucho. No celebraba exageradamente. Jugaba, y se iba. Nunca fue un chico de vestuario. Nunca fue el alma del grupo. Era un chico que cargaba el mundo por dentro. Cuando el Inter de Milán lo fichó en 2001, Adriano tenía apenas 19 años. Pasó de una favela brasileña a una de las ligas más exigentes del mundo. En su primer año en Europa jugó 18 partidos y marcó un solo gol. Adriano no estaba preparado emocionalmente. Fue cedido primero a la Fiorentina, donde en 15 partidos de Serie A marcó 6 goles. Después llegó Parma, y ahí, por primera vez, se sintió estable. En 2 temporadas disputó 64 partidos y anotó 23 goles. En 2004, el Inter lo trae de regreso. Y ahí nace el mito. San Siro se rendía a Adriano. Ese año jugó 42 partidos y marcó 28 goles. No solo era potencia, era eficacia. La prensa italiana lo llamó El Imperatore. Y él aceptó el apodo, aunque en el fondo nunca se sintió uno. Fuera del campo seguía siendo el mismo chico callado, lejano, solo. Ese mismo año, su padre murió. Y todo cambió. Con Brasil, Adriano estaba en su pico. 48 partidos internacionales, 27 goles. Había sido goleador de la Copa América 2004, con 7 goles. Y de la Copa Confederaciones 2005, con 5 goles. Pero nada de eso le importó. Él mismo lo dijo después. Después de que mi padre murió, perdí la alegría. Siguió jugando. Siguió marcando. Pero ya no estaba. Adriano empezó a regresar constantemente a Vila Cruzeiro. Allí se sentía seguro. Allí nadie lo juzgaba. Pero ese entorno también lo expuso a problemas, amistades peligrosas, acusaciones, fotografías con armas, conflictos con la policía. La prensa italiana lo destruyó. Lo señalaron como drogadicto, como irresponsable, como problema. Adriano, en lugar de defenderse, se cerró aún más. Mientras su vida personal se rompía, sus números también empezaron a caer. Entre 2006 y 2008, en 2 temporadas completas con el Inter, no llegó a marcar 15 goles. Entrenaba menos, jugaba menos, desaparecía más. Y cuando todo se volvía demasiado pesado, regresaba a Vila Cruzeiro. Ahí no era el emperador. Era Adriano. Adriano ya no era titular. Tenía 27 años, pero su cuerpo y su cabeza estaban agotados. Jugó cada vez menos.
Entraba tarde. Salía antes. Hasta que decidió irse. No por fútbol. Por vida. En Flamengo volvió a sentirse querido. Allí disputó más de 50 partidos. Y marcó 29 goles. Pero el problema nunca fue el talento. Roma, 8 partidos, 0 goles. Corinthians, 15 partidos, 2 goles. Las oportunidades seguían llegando. La estabilidad, no. Adriano no fue débil. Fue vulnerable. Fue un niño que salió de la favela. Pero nunca dejó de vivir en ella emocionalmente. El fútbol lo hizo emperador. Pero nunca le enseñó a ser humano lejos del balón. Hoy, Adriano vive lejos de las canchas. Lejos del ruido. Cerca de su origen. Y su historia nos deja una pregunta incómoda. ¿Cuántos talentos se pierden? No por falta de disciplina, sino por falta de ayuda.